El tema del diezmo tiene dos vertientes doctrinales. Una que dice que el diezmo está vigente en la actualidad y otra que dice que quedó abolido por el nuevo pacto. Para ambas interpretaciones hay escrituras. Si logramos descubrir los errores interpretativos de las escrituras que sostienen alguna de estas dos corrientes doctrinales, podremos detectar la doctrina equivocada sobre el diezmo. Yo creo que el diezmo está vigente en el cristianismo y que las iglesias y predicadores que afirman que el diezmo no es para nuestro tiempo están equivocados en su interpretación. Voy a desarrollar mi apología de la siguiente manera. Primero les voy a enumerar los argumentos más comunes que usan aquellos que dicen que el diezmo no puede estar vigente. Y son los siguientes. Número 1, el diezmo fue para la nación de Israel. Nosotros, la iglesia, no somos la nación de Israel. 2, si cumplimos con el diezmo, nos obligamos a obedecer toda la ley. 3, por medio del diezmo los lobos rapaces se enriquecen. 4, el diezmo no consistía en dinero, sino en plantas y animales. 5, el diezmo es parte de la ley y la ley fue abolida con Jesucristo. Tengan presentes estos argumentos porque algunos los vamos a escuchar en los videos que vamos a analizar y otros se citan en infinidad de prédicas y en infinidad de videos que suben a YouTube. Estos 5 argumentos solo aparentan estar correctos. Algunos de ellos son verdaderos, pero son inválidos. Para que un silogismo sea correcto, debe de considerarse no solo en su materia, elementos que lo componen, sino también en su forma, que es la estructura adecuada de esos elementos en la oración y que permiten a priori una consecuencia necesaria. Ahora veamos cuáles son los errores hermenéuticos que cometen los que no creen que el diezmo está vigente. Y usted encontrará por lo regular los siguientes 5 errores. Número 1, presentan el Antiguo Testamento de una manera exclusivista. Número 2, ajustan estrictamente un mandamiento a una época y a una cultura. Número 3, exigen que explícitamente el mandamiento aparezca en la Biblia. Número 4, cometen la falacia de abuso contra el uso. Y número 5, quieren aplicar todo lo que es la ley para aquel que obedezca el diezmo. Estos 5 errores sostienen la mayoría de prédicas, argumentos, objeciones que infieren que el diezmo no está vigente. Es muy extraño que no cometan alguno de estos errores hermenéuticos cuando presentan sus argumentos en favor de la idea de que el diezmo no está vigente. Vamos a ver los siguientes videos. ¿Realmente hay que entregarle el 10% de los ingresos a la iglesia? Bueno, esto es lo que muchas iglesias enseñan. Algunos me preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué no exigen o por qué no cobran diezmos? La respuesta es muy sencilla. Nosotros no cobramos diezmos por integridad, porque nosotros no somos la nación de Israel. El diezmo pertenece a la ley que Dios le dio a la nación de Israel. Y la iglesia de Jesucristo no es la nación de Israel. Aunque a veces
desde los púlpitos se hacen paralelismos como pueblo de Dios, pero realmente una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. El pueblo de Israel está bajo la ley, la iglesia está bajo la gracia. El pueblo de Israel está sostenido sobre el Antiguo Testamento, la iglesia está sostenida sobre el Nuevo Testamento. Por tanto, ¿por qué pues entonces algunas iglesias exigen o cobran el 10% de los ingresos de las personas? Bueno, ellos se fundamentan fundamentalmente en la ley, ¿no? Valga la redundancia. Del argumento del presbítero Nicolás García quiero mencionar 3 errores interpretativos. Dice él que, número 1, ellos no cobran el diezmo por integridad. Implícitamente está diciendo que es deshonesto recibir diezmo. Y lo opuesto sería no recibirlo. Por eso dice que ellos son íntegros. Él no está dando una explicación de por qué no es íntegro recibir el diezmo. Nada más dice, nosotros somos íntegros, por eso no lo recibimos. Si nos quedamos solamente con sus palabras, sin ninguna explicación a esta afirmación, entonces los levitas no eran íntegros, porque ellos sí recibían el diezmo. Si hemos de afirmar que algo está mal, debemos de proporcionar razones que justifiquen la afirmación. Pongo de ejemplo a la religión de la luz del mundo. Ellos son una religión cristiana que no usan instrumentos musicales en el tiempo de adoración. Si les hacemos la pregunta de por qué razón no usan instrumentos musicales en el tiempo de adoración, y un pastor me respondiera, por integridad, nosotros no usamos instrumentos musicales en la adoración. ¿Qué está diciendo con esa respuesta? Que todos los que sí usamos instrumentos en nuestras iglesias somos deshonestos. Pero no añadió más, solo esa frase. Eso no tiene soporte. De igual forma que este predicador se autocalifica íntegro sin demostrar que recibir diezmo es deshonesto. Segundo, dice él que no reciben el diezmo porque nosotros, los cristianos, somos la iglesia y no la nación de Israel. En esta explicación él comete el segundo error que cité. Ajustan estrictamente un mandamiento a una época y a una cultura. Para hacer más evidente este error, vamos a parafrasear su comentario y sería de la siguiente manera. Dios le dio el mandamiento de los diezmos a Israel y no a la iglesia. Así que no nos apropiemos de un mandamiento que fue solo para un pueblo y fue solo para una época específica. Parafraseando, esto es lo que él nos está diciendo. Pero les aseguro que ni siquiera él está cumpliendo esto. ¿Por qué? Porque hay muchos mandamientos que solo fueron dados a Israel y no los encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la iglesia toma aquellos mandamientos dados a Israel y los aplica al cristianismo. ¿En dónde dice en el Nuevo Testamento? No te harás imagen ni escultura y no te postrarás ante ellas. En ningún lado. Lo tomamos de los mandamientos dados a Israel y los citamos en nuestras prédicas. ¿En dónde dice que no debe una persona ayuntarse con bestia en el Nuevo Testamento? En ningún lado. Lo tomamos de mandamientos dados a Israel. ¿De dónde tomamos la enseñanza de instruye al niño en su camino? De libros dados a Israel. Por tanto, es absurdo decir que por cuanto somos la iglesia no podemos tomar
un mandamiento dado a Israel. 3. Dice que desde los púlpitos se hacen paralelismos de la iglesia con Israel. Pero este método de trazar paralelismos para confirmar una verdad veterotestamentaria ante una neotestamentaria es 100% bíblico. Tales paralelismos los hace Judas, los hace Pablo en sus cartas. ¿Qué hemos de decir por emplear este método? ¿Que Pablo está mal? Lea los primeros versos del capítulo 10 de Primera de Corintios y verá que Pablo dice que Moisés bautizó a Israel en la nube y en el mar, igual que la iglesia se bautiza en agua. Y al igual que la iglesia, Israel también comió alimento espiritual, etc. Ahí Pablo hace estos paralelismos. Es bíblico aplicar paralelismos en ciertas enseñanzas. Y ahí entra el tema del diezmo. Lo explicaré en unos momentos. Número 4. El pueblo de Israel está sostenido por el Antiguo Testamento y la iglesia por el Nuevo Testamento. Falso. La iglesia está sostenida sobre los dos testamentos. Nuestra doctrina cristiana depende y descansa sobre infinidad de enseñanzas del Antiguo Testamento. Simplemente piense en el libro de los Salmos o Proverbios, que son libros poéticos. Salmos sustenta la adoración del cristianismo y Proverbios provee la sabiduría. Así que no hay tal cosa de que solo a los cristianos o a la iglesia cristiana nos sostiene el Nuevo Testamento. Así que podemos concluir que la explicación de este presbítero es ilógica, porque si el antecedente está mal, el consecuente no puede estar bien. Veamos el siguiente video. El diezmo es ilegal. Todo aquel que practique el diezmo está bajo la maldición de Jehová. Porque tú no eres un israelita. Además, el diezmo fue dado para llevar al templo. Pero el templo fue destruido por los romanos. Y como el templo fue destruido por los romanos, no había donde llevar diezmo. Porque Dios siempre ponía un lugar exacto para que las cosas se hicieran. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿a dónde fueron a adorar a Jehová? A las laderas, a la falda del monte Sinaí. Cuando el diezmo fue implementado, ¿a dónde tenía que llevarse? Al templo de Jerusalén. Pero ya no hay templo, pues se acabaron los levitas, porque ya no hay levita en el templo, y se acabó el diezmo. Por eso es muy importante que tú conozcas la historia, para que no caiga bajo maldición. Aquí dice este pastor que el diezmo es ilegal. Entonces deberían de haber encarcelado a los levitas, porque por más de 1500 años extorsionaron a los judíos. Ahora, yo entiendo que lo que él quiso decir es que recibir el diezmo en nuestros días es ilegal. ¿Por qué cree este pastor que es ilegal recibir los diezmos hoy en día? Él nos da la siguiente explicación. El diezmo fue dado para llevar al templo. Estoy citando a la letra sus palabras. Y dice él que por cuanto ya no hay templo, pues entonces se acabó el diezmo. Si analizamos detenidamente el argumento de este pastor, su argumento es autodestructivo. Con su argumento, él mismo pudiera destruir otros puntos doctrinales que él cree y predica. Si el diezmo se acabó porque ya no hay templo, entonces también se acabó la ofrenda, porque la ofrenda se llevaba también al templo. Y si ya no hay templo, ya no podemos confesar nuestros pecados, porque al templo iban los judíos a llevar su cordero pascual y a confesar sus pecados.
Él solo se autodestruye en sus creencias. Veamos ahora el siguiente video. ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? O más bien, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice los que trabajan en tiempo presente? Está diciendo los que trabajan. Quiere decir que están trabajando ahorita. Así se refiere, ¿no? Los que trabajan en las cosas sagradas. ¿Quiénes trabajan en las cosas sagradas? ¿Sí? Está hablando de tiempo presente. La respuesta, mis hermanos, la debemos de conocer y entender yendo primero al tiempo en que se escribió este libro. Es parte de la hermenéutica, del buen entendimiento de la Biblia, ¿sí? De la buena interpretación, sana interpretación. ¿En qué año se escribió este libro? En el año 55 después de Cristo, el libro de Primera de Corintios. Entonces Pablo está hablando de esa época. ¿Qué había en esa época? Todavía estaba aún en pie el templo. Por ende, pues el sacerdocio levítico, Aarón, exactamente. ¿Qué error comete este hermano aquí? Dos errores. Primero, ajusta estrictamente el mandamiento del diezmo a una época y a una cultura. Y segundo, exige que textualmente diga la palabra diezmo en el pasaje que él está explicando. En esta porción del video que acabamos de ver no aparece la lectura completa de 1 Corintios 9, que este hermano está explicando en su prédica. En 1 Corintios 9, Pablo habla a favor del salario de los obreros en la viña del Señor. Y les puedo decir que este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento más claros sobre cómo el diezmo está vigente en nuestros días, pero eso lo explico en un momento. Y este hermano dice que las palabras de Pablo son para su época nada más. Nos pide que tomemos en cuenta el año en que se escribió la carta, que fue el año 55. Y en aquellos días todavía estaba el templo, dice él. En otras palabras, el contenido de este capítulo no trasciende hasta nuestros días. Eso es lo que él nos quiere decir. Pero manejar los pasajes de la Biblia de esta manera, como lo hace este predicador, ha otorgado tantas licencias de pecado y de libertinaje en el cristianismo. Por ejemplo, a las hermanas que no les gusta usar su cabello largo como velo, de acuerdo a 1 Corintios 11, sino que les gusta andar a la moda, al citarles lo que Pablo dijo en Corintios, responden que eso fue solo para los corintios de aquella época, mas ya no es para las cristianas de hoy. Si es válido razonar un mandamiento así, pues quien no quiera compartir bienes materiales con el necesitado, si yo le citara las palabras del Bautista, quien dijo, el que tiene dos capas de una al que no tiene, el cristiano tacaño va a decir que eso se escribió en la década de los 60 y eso no es para mí. Y así cada quien va a mandar el mandamiento hasta los días en que se escribió el libro, y entonces nos preguntamos cuáles libros o cuáles mandamientos pasan a nuestros días y cuáles no pasan. Tomar en cuenta la fecha en que se escribió un libro es correcto, pero solo cuando se trata de entender la cultura, las costumbres, los ritos, etcétera, pero no para invalidar un mandamiento moral. Y a este error, el hermano añade una exigencia que es literalmente imposible. Cito sus palabras. Pablo jamás mencionó diezmo aquí. Si Dios hubiera querido el diezmo, así hubiera quedado escrito aquí. ¿Qué le costaba al Espíritu Santo? ¡Qué absurdo! Todo lector de la Biblia entiende que hay mandamientos explícitos e implícitos. No todo es explícito. Un mandamiento explícito dice,
perdona a tus ofensores. Esto es muy claro, pero hay mandamientos implícitos que el Espíritu Santo no quiso dejar escritos tan claramente y que tenemos que deducir que tal pasaje nos ordena hacer algo que no está a la letra escrito. Ejemplo, la Biblia no aprueba el casamiento entre homosexuales. ¿Está escrito a la letra tal prohibición? Claro que no. Ahora sabemos que hay iglesias cristianas que casan homosexuales. ¿Con qué respaldan tal casamiento? Con las mismas explicaciones que da este predicador que vimos en el video. Los que casan homosexuales dicen: si estuviera mal, el Espíritu Santo lo hubiera dejado escrito a la letra. Aquí aparecería no casarse entre hombres. ¿Qué le costaba al Espíritu Santo? Nada. Vean a los absurdos que podemos llegar con este tipo de exigencias. Exigir que diga a la letra algo que se debe de hacer o algo que no se debe de hacer. Solo tenían que dar diezmos de lo que crecía de la tierra prometida y de los animales que criaban en ese lugar. El diezmo nunca consistía de dinero. ¿Sabían eso? Es importante que entendamos esto. Miren, Levítico 27. Porque muchos dicen, bueno, sabemos que no estamos bajo la ley, pero Cristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplir la ley, y por lo tanto el estándar es más allá en el Nuevo Testamento, y sí estoy de acuerdo, pero van más allá y dicen, por lo tanto hay que dar por lo menos 10% en todo tiempo, que todo el pueblo de Dios tiene que hacerlo. Pero aún bajo el antiguo pacto, todo el pueblo de Dios no tenía que diezmar de todo lo que tenía. Levítico 27, 30. Dice, ¿y el diezmo de qué? De la tierra, así de la simiente de la tierra. Dice, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte por su precio por ello. Los pastores que creen en el diezmo no te permiten redimir tu diezmo en el día de hoy. Dice 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, otra vez no es dinero, ¿verdad? Vacas y ovejas, animales. De todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Todo lo que crecía y todo lo que estaba allí comiendo en la tierra prometida de Israel, todo eso tenían que diezmar de lo que ganaba de esas cosas. O sea, por eso Jesús dice que los fariseos diezmaban ¿de qué? No menciona su dinero, menciona plantas. Porque las plantas que crecían, que daban una cosecha, tenían que dar 10% a los levitas y los sacerdotes. Y también habían, vamos a hablar de eso más adelante. Pero la cosa que tenemos que entender aquí es que un carpintero no diezmaba de su ingreso. Un pescador no diezmaba de los peces que agarraba. Uno que hacía tiendas no diezmaba del dinero que ganaba de eso. El diezmar solo era para las plantas, las cosechas y de los animales. 1 de cada 10 de los animales, sean ovejas o vacas, lo que sea. O sea, Jesús mismo siendo carpintero, y el apóstol Pedro siendo pescador, y el apóstol Pablo siendo un hacedor de tiendas, no diezmaban de sus oficios, o de sus trabajos, digo.
solo si crecían algo en la tierra de Israel, o solo si criaban animales en la tierra de Israel. Este hermano titula su predicación Los 10 mitos sobre el diezmo. Mientras avanza en su tema, él supuestamente desmiente la verdad de que el diezmo está vigente. Pero si usted escucha con cuidado toda su predicación de esos supuestos 10 mitos, solo uno lo explica bien. Los otros mitos, los otros 9, están mal planteados porque tuerce las escrituras, no desarrolla un estudio bien entrelazado con los pasajes que él cita, no formula juicios válidos y tergiversa los pasajes así como las escrituras. ¿Qué errores comete de los que cité al principio? Ajusta estrictamente el mandamiento a una época y a una cultura. Él dice que en el Antiguo Testamento, número 1, no se diezmaba dinero. Y número 2, no todos diezmaban. Analicemos el primero. No se diezmaba dinero. Él lee diferentes escrituras con las que quiere demostrar que el diezmo no es posible que se practique hoy porque nunca se practicó con dinero. Lo que se diezmó fueron plantas y animales. ¡Qué irrazonable! Al igual que el otro pastor, él mismo se está autodestruyendo con su argumento. Consideremos lo siguiente. Si el diezmo no se puede practicar hoy en día, porque el diezmo en aquel tiempo no era dinero, sino plantas y animales, entonces tampoco se puede practicar la ofrenda, porque las ofrendas en aquel tiempo eran de plantas y animales. ¿Quieren escrituras? Lean los primeros 7 capítulos de Levítico y verán que todas las ofrendas eran de animales y plantas. Por tanto, si él toma como base el tipo de diezmo que se practicaba en la antigüedad, eran plantas y animales, también tiene que considerar el tipo de ofrenda que se practicaba en la antigüedad. Ninguno de los dos era con dinero. Y si él quisiera pasarse de listo, como lo está haciendo con su enseñanza y con los ingenuos que le están escuchando, y si él dijera, pero en el Nuevo Testamento ya se habla de las ofrendas de dinero, pues yo respondería de 2 maneras. Una, entonces no tiene caso que cites cómo se diezmaba en la antigüedad, porque todo lo que explicas no viene al caso. Si a fin de cuentas vamos a terminar apoyándonos en el Nuevo Testamento. Y 2, si en el Nuevo Testamento la forma de ofrendar se ha reformado, yo diría que si el diezmo está vigente, también se tuvo que reformar. Ahora diezmar consiste en dinero y no plantas ni animales. Al igual que ofrendar hoy en día no consiste en plantas y animales. A esto podría añadir lo siguiente, para que se haga más patente el error de Joseph Urban, este predicador que vimos. Consideremos que el medio de comercio en los días del diezmo era el trueque, en los días de la nación de Israel. El dinero no tenía el uso continuo o la fluidez que tuvo en los días de Cristo, que ya estaban bajo el Imperio Romano. Esa es la razón por la cual no se diezmaba dinero. Pero cuando tenían dinero, era lo que diezmaban, dinero. Veamos qué dice Deuteronomio 14. Indefectiblemente diezmarás
todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de todas tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Se dan cuenta que les está mintiendo este predicador? También se llegó a diezmar dinero. Luego él dice, no todos diezmaban. El carpintero no diezmaba, el pescador no, porque solo se diezmaba de las plantas y de los animales. Falso, totalmente falso, porque la Biblia dice que Abraham dio diezmo del botín. Y sabemos por los libros y capítulos bélicos que el botín se componía de ropa, alhajas, utensilios, etc. Y de todo eso dio diezmos a Abraham. Así que no solo se diezmaba de plantas y animales. Joseph Urban está errando en las escrituras. Después de analizar todos estos errores hermenéuticos de estos predicadores, en defensa de la doctrina bíblica de que el diezmo está vigente en el cristianismo, voy a presentar tres fundamentos a favor. Tres fundamentos que nos dejan en claro que el diezmo está vigente hoy en día en el cristianismo. Número 1, el diezmo es un principio económico. Número 2, no todas las leyes del Antiguo Testamento desaparecieron. Y número 3, el abuso no es argumento contra el uso. Solo tendré tiempo para explicar uno de estos fundamentos, ya que esta es una cápsula y no debe de ser muy extensa. Comienzo con el primero. Número 1. El diezmo es un principio económico. El diezmo no es solo un mandamiento, es un principio. Casi todos los mandamientos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, son principios cristianos. Los principios son reglas de conducta que nos trazan directrices y no siempre se aplican de la misma manera o modo, sino que su cumplimiento varía de acuerdo al entorno y de acuerdo al tiempo. Cito como ejemplo un mandamiento que es un principio. Mateo 5:40. A cualquiera que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Este mandamiento, por cuanto es un principio, no nos limita ni a la época ni a la cultura. No conozco ningún cristiano que diga de este versículo, esto no es para nuestro tiempo. Sabemos que este mandamiento se cumple y se debe de obedecer en nuestro entorno, cambiando las prendas por cualquier objeto. Bien pudiera citarse, el que te quita la cartera, dale también el reloj. Tal mandamiento lo acondicionamos a nuestra época y a nuestro entorno. Y no decimos, esto es solo para los que usaban túnica y capa. ¿Por qué digo que casi todos los mandamientos son principios? Porque tales mandamientos trascendieron y se ajustaron para cristianos del siglo III, del siglo X y se ajustan para los cristianos del siglo XXI. Todas las escrituras que enseñan que los siervos deben de respetar a sus amos, ¿no aplican hoy en día?
Claro que aplican. En este principio, solo sustituimos a los siervos por empleados y a los amos por jefes. Entendiendo esto, podemos decir que el mandamiento del diezmo en el Antiguo Testamento es un principio. Y ahorita lo vamos a demostrar. Un principio que cumple con una necesidad primordial. ¿Con cuál? Con la del sostén del ministerio. Dios escogió a una tribu de entre las 12 para que le sirviera, sin distraerse. Los levitas, consagrados solamente para el servicio del templo, para que le sirvieran de tiempo completo. Los levitas no tenían de qué preocuparse por comprar, por vender, para poder suplir sus necesidades. El diezmo iba a suplir sus necesidades. Todas las indicaciones sobre el diezmo en la Biblia, ya sea que fueran plantas, animales, ya sea cada cuándo se debería de dar, etc. Todas esas indicaciones del diezmo no cambian el motivo principal por lo cual Dios estableció el diezmo. No cambian ese motivo específico. Dios lo estableció para manutención de sus ministros, para que pudieran comer, vestir, viajar, etc. Era su salario. Pablo así le llama. Recuerden, esto es un principio. En la dispensación de la gracia ya no tenemos a un pueblo, pero tenemos a una iglesia. No tenemos levitas, pero tenemos Efesios 4:11, ministros que están sirviendo en la obra del Señor, y algunos de ellos de tiempo completo. Así que Pablo toma este principio y hace un paralelismo diciendo sobre los obreros del Señor de la siguiente manera. Leamos 1 Corintios 9. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Uno de los predicadores que vimos en el video decía que Pablo escribió este capítulo por los sacerdotes del templo, ya que en sus días de Pablo estaban todavía sirviendo los levitas en el templo. Pero eso no dice aquí. Aquí dice que los que anuncian el Evangelio, eso no lo hacían los levitas, ellos anunciaban la ley. El Evangelio se anunció bajo el pacto de la gracia. Y si Pablo está diciendo, los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio, nuestra siguiente pregunta es, ¿con qué vivían los que anunciaban la ley? Con el diezmo. ¿Con qué creen que deban de vivir los que anuncian el Evangelio? Con el diezmo. Incuestionable. Hasta aquí creo que los errores que analizamos de estos predicadores que niegan que el diezmo está vigente son muy claros. Y con este fundamento que acabamos de analizar, lo más sensato a la luz de la Biblia es creer que el diezmo está vigente en el cristianismo. Espero poder predicar más adelante un sermón sobre este tema para llevarlo más profundamente. En esta cápsula no me fue posible, y si alguno de estos predicadores de los cuales acabo de hablar está interesado en defender su punto de vista doctrinal, estoy en la mejor disposición de debatir frente a frente con cualquiera de ellos, siempre y cuando sea en un ambiente amable y respetuoso.